Quiero saludar a esta hora a Guillermo Arcay, allí lo veo en pantalla, es investigador en ecoanalítica, profesor de macroeconomía en la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenido, una buena tarde, gracias por atender esta invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Uno escucha ese informe y uno no sabe por dónde comenzar, pero vamos a tratar de hablar sobre la economía venezolana. ¿Hay algún término, concepto que defina la situación actual de la economía venezolana, eso que están viviendo los millones de hogares pobres, empobrecidos además, durante este gobierno en Venezuela? Bueno, creo que hay muchos factores que están confluyendo simultáneamente. Principalmente lo que vive Venezuela es una hiperinflación que sigue desatendida, una hiperinflación donde el gobierno no ha intentado de atacar las dos principales raíces, que son el aumento acelerado de la oferta de dinero, la oferta de bolívares y la caída acelerada de la demanda de bolívares. Cada vez el Banco Central emite más dinero a la calle y cada vez más los venezolanos se deshacen de su dinero a una velocidad más rápida. Entonces, entre estas dos causas fundamentales están haciendo que el valor del bolívar frente al dólar y frente al resto de los bienes y servicios en la economía caiga aceleradamente. Esto se traduce en depreciación e inflación. Y bueno, después de ya 18 meses en hiperinflación, los venezolanos han ido buscando alternativas al bolívar y vemos cómo en las fronteras, por ejemplo, con Colombia, los venezolanos utilizan pesos, en la frontera con Brasil se utilizan reales, en las capitales principales del país y en las zonas turísticas se utilizan dólares. Cada vez más se ha estado monetizando la economía también en euros, sobre todo en Caracas, y en las zonas del interior donde se trabaja mucho con la minería se está utilizando el oro. Entonces vemos cómo esta dolarización espontánea que ha surgido en Venezuela ha causado que los venezolanos tengan que utilizar otros medios de pago si quieren realizar alguna transacción comercial. El gobierno siempre ha negado o se ha negado a la idea de dolarizar Venezuela. ¿Será que se está haciendo el Willy, como dicen en Venezuela, el loco, dejando que los venezolanos entren a ese mercado del dólar? Y mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿cómo acceden al dólar que cuesta, el salario mínimo cuesta 3 y un poquito más de dólares? Es decir, ¿cómo hay acceso al dólar si el dólar incluso está controlado por el gobierno? Sí, bueno, creo que esa propia cifra ya está desfasada porque esa cifra es de hoy en la mañana. Ya hoy por hoy, a estas horas del día, el dólar se está transando a más de 6.000 bolívares. Entonces, el salario mínimo quedaría por debajo de los $3, como en 2.8 dólares. Pero respondiendo a la pregunta que me mencionabas, no necesariamente es una política de gobierno, la dolarización, sino que es una respuesta espontánea desde abajo hacia arriba, en donde los propios venezolanos son quienes han intentado buscar una salida y tratar de utilizar algún medio de pago alternativo que no sea el bolívar, porque el bolívar pierde valor minuto a minuto. Esto no es algo nuevo en la historia. Venezuela no es pionera en este fenómeno, ya se ha visto en casos similares, por ejemplo en Zimbabue, en Corea del Norte, en Somalia, donde a raíz de una hiperinflación o de una inflación alta y a raíz de altas devaluaciones reiteradas, entonces los ciudadanos han ido buscando nuevas alternativas. En el caso de Corea del Norte se yuanizó la economía y también se utiliza todavía mucho el dólar. En el caso de Zimbabue llegó a haber una competencia entre más de 8 monedas simultáneas una vez que el dólar zimbabuense dejó de circular. Y bueno, en el caso venezolano tenemos una competencia entre el peso, el real, el dólar, el euro y el oro, por ver quién será el medio de pago por excelencia en la economía venezolana. 86 salarios mínimos, me imagino que como el dólar sigue subiendo en Venezuela, esto aumentó también. Para poder comprar alimentos, creo que ni teniendo salarios en dólares en Venezuela, las familias pueden sobrellevar esta situación. Y vuelvo al tema de la hiperinflación, que es el término que pusimos desde que iniciamos la entrevista. Después de la hiperinflación, ¿qué? ¿Eso tiene un término? ¿Explotará? ¿O qué es lo que viene? ¿Un estallido social en Venezuela? Bueno, existe evidencia empírica, evidencia histórica de que las hiperinflaciones en algunos casos traen cambios de política económica.
Una hiperinflación solo puede terminar si hay un cambio de política económica que genere suficiente confianza, que retome la demanda de bolívares en el país y que deje de emitir dinero, que deje de emitir bolívares en este caso, para controlar la oferta de bolívares. Sin política económica no puede haber una estabilización de los precios y un fin a la hiperinflación. Si eso no sucede, entonces la alternativa es la desaparición del bolívar y la entrada en juego de otros medios de pago alternativos, como ha estado sucediendo. Hoy por hoy el bolívar sigue existiendo, la mayoría de los establecimientos siguen aceptando bolívares, pero en el futuro eso no es una garantía, eso podría dejar de suceder. Cuando me mencionas acerca de cómo, bueno, Venezuela es una sociedad que está altamente empobrecida. Según cifras de la encuesta nacional de hogares de 2017, ya la pobreza estaba cerca del 87%, en 2018 aumentó aún más, y el cálculo de pobreza por la vía de ingreso dejó de ser informativo, porque ya en 2018 más del 98% de las familias entraban dentro de la zona de la pobreza bajo esta definición. Entonces ya se empiezan a tener que utilizar otros cálculos si se quiere discriminar entre los menos favorecidos y los más favorecidos, porque Venezuela es un país donde la mayoría de las personas, o casi la totalidad de las personas hoy por hoy son pobres. Entonces, bueno, el consumo ha caído drásticamente, las ventas de los establecimientos han caído drásticamente, y vemos cómo a raíz de que la restricción presupuestaria de los hogares es cada vez más achicada, los venezolanos nada más tienen suficiente dinero para destinar a compra de alimentos y cada vez más a compra de transporte, a pago de transporte. Entonces los precios de tanto los alimentos como el transporte están aumentando a un ritmo mucho más exponencial que el resto de los precios de la economía, y los establecimientos que no se dedican a vender alimentos y los servicios que no se dedican a proveer transporte están cerrando cada vez a un ritmo más acelerado. Esta es una economía que poco a poco se apaga y que cada vez está más intervenida por un Estado profundamente socialista. Y bueno, sin un cambio político es inevitable que el colapso sea total. Complicado realmente el panorama económico para Venezuela. Es Guillermo Arcay, investigador de Ecoanalítica, además profesor de macroeconomía en la Universidad Católica Andrés Bello. Un gusto, una muy buena tarde. Gracias por atendernos. Sí. Un placer.